¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy me gustaría compartir con ustedes 5 escenas memorables sobre esta novela, Ana Karenina de Lev Tolstoy. Una novela publicada en el año 1878. Es verdad que 3 años antes se había empezado a publicar por episodios en una revista, en El Mensajero Ruso, pero no es sino hasta 1878 que Ana Karenina se publica en formato de libro. Este va a ser el primero de 3 videos en donde me enfoque en 5 episodios que me han parecido inolvidables sobre esta novela. Una novela, es verdad, extensa, son casi 1000 páginas las que, al menos en mi edición, tiene Ana Karenina. Y sin embargo, me parece que es una novela inolvidable por diversos motivos. Pero me parece que el central tiene directa relación con la selección de los episodios que voy a ir comentando. Y es la gran capacidad de Tolstoy para, a través de un lenguaje muy simple, muy sencillo, muy preciso, muy ágil, de profundizar en diversas situaciones humanas. Cuando uno termina de leer Ana Karenina, tiene la impresión de estar ante un escritor experto en desarrollar, por ejemplo, cómo se siente un personaje de cara a la frustración personal, o a las angustias respecto del futuro, o a las incertidumbres acerca del amor, de la soledad, del abandono. En esos momentos Tolstoy es un verdadero maestro en la manera de contar. Es constante que uno encuentra a lo largo de una novela como esta, y uno lo agradece eso como lector, que a través de un lenguaje muy sencillo, muy simple, uno constantemente dice qué gran capacidad de reflexión o qué precisión para desarrollar algo que yo puedo entender. Como hemos dicho, Ana Karenina podríamos decir que es un catálogo de sentimientos y de situaciones humanas. Cuando uno pasa por sus páginas tiene la impresión de que Tolstoy ha reflexionado muchísimo acerca de lo que sienten diversos personajes. Entonces, a lo largo de esta selección de escenas, me gustaría ahondar precisamente en esa facultad de una novela como Ana Karenina. Es verdad, esto es una reflexión que me gustaría también agregar, ¿no? Es una novela que tiene este nombre, Ana Karenina, y que tal vez para un lector que todavía no se ha adentrado en la novela, podría ser un poco equívoco. Es verdad que la novela tiene como centro al personaje de Ana y a lo que empieza siendo una pasión que poco a poco se va acrecentando hasta hacer que el universo de ella vaya plagándose de soledad, de abandono, de incertidumbres y finalmente en la tragedia con la que, bueno, termina la vida de Ana. Pero Ana Karenina no solamente se centra en el personaje de Ana, le brinda igual espacio, generoso espacio, a otros personajes que la rodean, que enriquecen el universo de Ana, pero que también están enfocados en otros sentimientos. Aparecen otras parejas, sin ir más lejos, el personaje de su esposo, por ejemplo, Alexei Karenin. Conocemos a este hombre y las consecuencias que tendrá en él el abandono, primero la incertidumbre respecto del abandono de Ana y después el abandono de Ana. Vamos a conocer también al personaje de su hijo, a Seriosha, que bueno, después crece, Sergei, y tiene reflexiones diferentes, y de igual manera un catálogo de personajes en los que Ana Karenina no cesa de profundizar, como por ejemplo el personaje de Bronsky, las incertidumbres respecto de su relación con Ana o de su propio futuro en general ligado a lo político, a la idea del éxito, a la idea de la familia. Podremos también conocer a un personaje fundamental en Ana Karenina como es el personaje de Levin, un hombre muy angustiado respecto de cuál es el camino que hay que seguir para ser feliz. Y sus constantes dudas también, por ejemplo, alrededor del problema del campo, el problema de los campesinos, el problema de la posesión de la tierra. También podremos encontrar otros personajes, como el de Kitty, una jovencita que al principio está muy entusiasmada con el personaje de Bronsky y que poco a poco va descubriendo otras facetas de su propia personalidad. Y así como esos personajes, como el personaje de Alexei, también podemos encontrar, o de Ana, o de Bronsky,
podemos encontrar otros personajes, como por ejemplo el personaje de Karenin, el esposo de Ana, ante las dudas constantes respecto de su situación, y un catálogo de personajes en los que podremos profundizar. Bueno, voy a mencionar entonces algunas de las escenas que me han parecido fundamentales, 5 escenas. En este caso, bueno, como hemos dicho, es una novela amplia, es una novela de poco más de 1000 páginas. Las 5 primeras escenas que he subrayado y que tengo aquí anotadas con algunos subtítulos, van en el primer tercio de la novela. La primera está, al menos en mi edición, en la página 25, y hay un desarrollo por algunas páginas, y la última está en la 395. Entonces voy a empezar con la enumeración de estas escenas y voy a aprovechar también para, en paralelo a la lectura de estas escenas, plantear algunos comentarios sobre Ana Karenina. Bueno, voy a empezar entonces con la primera escena. La primera escena está en mi, bueno, en mi edición, la edición que tengo yo, en la página 25. Y esta escena la he titulado Los pensamientos de Stefan Arkadievich Oblonsky tras engañar a su esposa. Yo diría que desde que la novela inicia, el lector tiene una clara noción de cuáles son las grandes capacidades de Tolstoy. ¿Cuál me parece es una de los grandes aportes de un libro como este? Que desde el principio, desde esta escena, nosotros conocemos cómo siente una persona, los pensamientos, los sentimientos, las dudas que tiene. En esta primera escena, recordemos cómo inicia Ana Karenina. Ana Karenina inicia con un escándalo a propósito de este hombre, precisamente Oblonsky, que ha engañado a su esposa con la institutriz de la casa. Esta esposa llamada Dolly, que es un personaje muy importante también en la novela, lo descubre y asistimos a todo este caos familiar. En medio de ese caos, en algún momento, al empezar la novela, nos acercamos, el narrador nos hace acercarnos al personaje de Oblonsky y a lo que piensa sobre su situación. Es verdad, él ha engañado a su esposa. Sin embargo, no parece estar arrepentido. Más bien, lamenta mucho no haber ocultado mejor lo que hacía. Y es en estas tensiones en donde Tolstoy profundiza y vamos conociendo al personaje de Oblonsky. Voy a leer algunos fragmentos de esa subjetividad que nos plantea Ana Karenina en el capítulo 2 de la primera parte. Se lee lo siguiente. Stefan Arkadievich era un hombre sincero consigo mismo. Por tanto, no podía engañarse fingiendo que se sentía arrepentido de su proceder. Este hombre de 34 años, apuesto y enamoradizo, no podía arrepentirse de no estar enamorado de su mujer. Solo un año más joven que él y madre de 7 hijos, 2 de los cuales habían muerto. Únicamente se arrepentía de no haberle ocultado mejor su aventura. En cualquier caso, se daba cuenta de la gravedad de la situación y se compadecía de su mujer, de sus hijos y de sí mismo. Tal vez se habría esforzado en encubrir mejor sus pecados si hubiera previsto la impresión que iba a causarle el descubrimiento de sus infidelidades. Jamás había reflexionado con detenimiento sobre el particular, pero se imaginaba, de un modo confuso, que ella sospechaba algo desde hacía tiempo y miraba para otro lado. Hasta tenía la impresión de que la propia Dolly, ajada, envejecida, ya sin atractivo alguno, privada de cualquier encanto particular, nada más que una sencilla y bondadosa madre de familia, debía mostrarse condescendiente en aras de la justicia. Pero había sucedido todo lo contrario. «Ah, es terrible, repetía Stefan, incapaz de encontrar ninguna solución. Y qué bien iba todo hasta ese momento. Qué felices éramos. Dolly satisfecha, contenta con los niños. Yo no la estorbaba en nada. Dejaba que se ocupara de ellos y de la administración de la casa. Ya sé que no está bien que esa persona trabajara de institutriz bajo nuestro propio techo. No está bien. No deja de ser trivial y vulgar hacerle la corte a la institutriz de mis hijos. Pero, ¿qué institutriz? Recordó con viveza los pícaros ojos negros y la sonrisa de Mademoiselle Roland. Además, mientras vivió en nuestra casa, no me permití nada, y lo peor de todo es que ella ya...
Parece hecho a propósito, pero ¿qué puedo hacer? No había ninguna respuesta, más allá de la que la vida da a las cuestiones más complicadas e irresolubles. Vivir al día, o, dicho de otro modo, entregarse al olvido. Pero ya no podía buscar ese olvido en el sueño, al menos hasta la noche siguiente. Ya no podía volver a aquella música interpretada por esas garrafitas que eran como mujeres. Por tanto, debía buscar ese logro en el sueño de la vida. Ya veremos más tarde, se dijo Stefan Arkadievich, y, levantándose, se puso la bata gris forrada de seda azul, hizo un nudo en el cordón, llenó de aire su poderosa caja torácica. Se acercó a la ventana con esos andares resueltos de sus pies torcidos, que con tanta ligereza transportaban su recia figura. Descorrió las cortinas y tiró con fuerza de la campanilla. Este es un fragmento de una de las primeras escenas que más me gusta en Ana Karenina, en donde nos aproximamos a un personaje fundamental, que es el personaje de Alexei Oblonsky. Es un personaje que, como ustedes han podido ver, engaña a su esposa, ha sido descubierto, y Tolstoy siempre nos plantea, constantemente nos plantea la noción de personajes que no entienden bien por qué les ha ocurrido determinada situación, que intentan ordenar lo que les ha pasado, intentan comprenderlo, y siempre se sienten resignados a no poder tener una noción clara de qué es lo que ha ocurrido, ni alguna solución tampoco. ¿Cómo puedo solucionar lo que me ha pasado? Por más que piensan y agregan más capas y más preocupaciones y más ideas, cada vez la situación que están viviendo parece escurrírsele de las manos. Y ese es uno de los elementos que es más interesante en Tolstoy, porque parece entender que las situaciones humanas son más complejas de lo que aparentemente uno podría pensar. Bueno, es una de las grandes escenas, una de las escenas que más me gustó, y está al principio, está en las primeras 10 páginas de la novela Ana Karenina, que es una novela que, dicho sea de paso, si uno la lee con paciencia y la lee con dedicación, es una novela que fluye rápidamente, naturalmente. Uno tiene los deseos de leer cada vez más y más y más páginas. Bueno, voy a pasar a la segunda escena de Ana Karenina, la segunda de las 5 escenas que me han gustado en este primer tercio del libro. La segunda escena que me gustaría compartir con ustedes está en la página 130 de mi edición, y es el capítulo 26 de la primera parte. Yo lo he titulado, tras el rechazo de Kitty, Levin regresa a su casa en el campo. Bueno, pronto nosotros conocemos en Ana Karenina al personaje de Levin. Es un personaje que es central, yo diría. Es un personaje tan o tal vez más importante que la misma Ana en Ana Karenina. Un personaje además inspirado en muchos momentos de la vida personal de Tolstoy, que es un personaje fundamental, el de Levin. Bueno, Levin está muy enamorado de Kitty. Es una jovencita que vive en torno a la casa de los Oblonsky, y él está muy ilusionado con poder estar junto a ella y con declarársele. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Él se le ha declarado a Kitty luego de algunos acercamientos previos en una pista de hielo. Han conversado en alguna fiesta y él ha visto que probablemente ella no lo corresponda, y esto de alguna manera se ha materializado. Y entonces Levin está muy decepcionado consigo mismo. Recuerdo además una escena en esa parte en donde Levin está a punto de declarársele a Kitty, y antes de decirle lo que siente por ella, se siente muy cerca a Kitty. Ella lo está mirando y él se siente muy cerca, y siente que lo más difícil es decirle, materializar en palabras lo que él siente. Y de pronto se atreve y le dice que siente algo importante, algo muy fuerte por ella. Y en esos segundos, luego de declarársele a Kitty, siente que lo peor ha pasado, que ahora está muy cerca de ella, y que solamente ella necesita darle una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de Kitty? La respuesta de Kitty es que ella no corresponde el amor que le ha manifestado Levin. Y entonces nosotros nos encontramos ante esa decepción, ese desamparo, esa soledad en el personaje de Levin. Pronto él intenta huir hacia su vida en el campo, como una manera de volver hacia sus actividades y de concentrarse y de encontrarse a sí mismo.
huyendo de ese gran dolor después del rechazo de Kitty. ¿Cómo lo narra Tolstoy? Vamos a ver cómo se da esa segunda escena. El retorno de Levin a su casa en el campo luego del rechazo de Kitty. Se lee lo siguiente, en mi edición en la página 130, a partir de la página 130. A la mañana siguiente, Konstantin Levin se marchó de Moscú y al atardecer ya estaba de vuelta en casa. Durante el viaje habló de política y de los ferrocarriles nuevos con sus compañeros de vagón. Lo mismo que en Moscú, se sintió anonadado por la confusión de sus ideas, descontento de sí mismo, avergonzado por algo. Pero cuando se apeó a la estación y reconoció a Ignat, su cochero tuerto, con el cuello del caftán levantado, cuando vio, a la luz imprecisa de las ventanas de la estación, su trineo acolchado, los caballos con las colas anudadas, los arneses guarnecidos de anillos y borlas, cuando el cochero le contó, mientras se instalaban, las novedades de la aldea, a saber que había llegado un contratista y que Pava había parido una ternera, Levin tuvo la sensación de que esa confusión se desvanecía poco a poco, de que esa vergüenza y esa insatisfacción se debilitaban. Bastó para ello con ver a Ignat y los caballos, y ya cuando se puso la pelliza de piel de cordero que el cochero le había traído, se acomodó bien, arropado en el trineo, y dio la orden de partir, sin dejar de pensar en las disposiciones que tendría que dar a los aldeanos, y con los ojos puestos en el caballo de refuerzo, su antiguo caballo de silla, un magnífico ejemplar del Don, ya extenuado, pero todavía veloz, contempló desde un punto de vista totalmente distinto lo que le había sucedido. Se congratulaba de cómo era y no quería ser distinto. Solo aspiraba a ser mejor de lo que había sido hasta entonces. En primer lugar, decidió que desde ese día no volvería a soñar con una felicidad extraordinaria como la que le habría proporcionado su matrimonio, y en consecuencia no desdeñaría tanto el presente. En segundo, jamás volvería a dejarse arrastrar por una pasión mezquina, cuyo recuerdo tanto le atormentó antes de declararse. Luego, acordándose de su hermano Nikolai, resolvió que nunca se permitiría olvidarlo, le seguiría los pasos y no lo perdería de vista para poder ayudarle cuando las cosas le fueran mal. Algo que no tardaría en suceder, como le decía su instinto. Además, la conversación que había entablado con su hermano sobre el comunismo, que tan a la ligera se había tomado en su momento, ahora le hizo reflexionar. Consideraba absurda una reforma de las condiciones económicas, pero siempre había sido consciente del contraste injusto entre su desahogada posición y la miseria del pueblo. Es un párrafo extenso, voy a solamente terminarlo con un fragmento que está más adelante, ¿no? Pero es un amplio desarrollo, eso es lo mejor además en Tolstoy, ¿no? Que no es solamente un párrafo, sino que es un desarrollo lento y a veces se va intercalando con algunas escenas pequeñas que aportan detalles, y así Tolstoy profundiza en sus personajes. Más adelante se encuentra lo siguiente, en la página 132. Trajeron una vela y la estancia se fue iluminando poco a poco, revelando detalles familiares. Las astas de ciervo, los estantes de libros, el espejo, la estufa, con ese tubo de salida que llevaba tanto tiempo esperando una reparación, el sofá de su padre, la mesa grande con un libro abierto, el cenicero roto, el cuaderno con anotaciones de su puño y letra. Cuando vio todos esos objetos, dudó por un momento de la posibilidad de organizar esa vida nueva en la que había estado soñando por el camino. Era como si esos vestigios de su vida pasada le cercaran y le dijeran: no, no te escaparás de nosotros, no te convertirás en otra persona, seguirás siendo el de siempre, con tus dudas, tu eterno descontento de ti mismo, tus vanas tentativas de enmienda, tus caídas y esa ansia perpetua de alcanzar una felicidad de la que jamás has gozado y que te está vedada. Pero, a cuanto le decían sus cosas, una voz interior replicaba que no había que someterse al pasado, que podía hacer consigo mismo lo que se le antojara. Prestando oídos a esa voz, se acercó a un rincón donde había 2 pesas de 16 kilos cada una y se puso a levantarlas, tratando de animarse un poco de ejercicio. Al oír unos pasos al otro lado de la puerta, se apresuró a dejar las pesas en su lugar. Bueno, este es uno de los grandes momentos de Ana Karenina también. Además es un episodio muy emocional porque Levin había apostado todas sus emociones
a ese encuentro con Kitty y a que Kitty lo aceptara. Y cuando Kitty lo rechaza, es un golpe muy fuerte y encontrar que él encuentra refugio en el campo y en sus cosas que parecen esperarlo. Es muy interesante esa escena con los objetos. Mis objetos, mis libros, mis muebles, mi casa, mis animales, el campo, todo eso me espera, como si me dijese que esto soy yo. Ese retorno de Levin a su hogar, a lo que era de él antes de ir a la ciudad, de ir a Moscú, es muy interesante y es una de las escenas más emotivas de Ana Karenina. Esta entonces es la segunda escena que quería abordar. Vamos a ir ahora a una tercera escena, que no está mucho después. En mi edición está en la página 139, que es uno de los momentos también centrales de Ana Karenina. Me refiero al momento en el que Ana, ya en una fiesta en Moscú, ha conocido a Bronsky, es decir, ha iniciado el encuentro que será central y determinante a lo largo de toda la novela. Ha conocido a Bronsky, han tenido una conversación muy animada y donde ha habido una conexión especialmente intensa entre ambos. Y lo cierto es que Ana se dice que debe olvidarlo cuanto antes, porque ella es una mujer casada. Pero la imagen de Bronsky, su conversación con Bronsky, lo que ha ocurrido entre ambos no la deja tranquila. Y entonces entramos al momento que yo he titulado Ana no puede leer tras conocer a Bronsky. Ana va en el tren, camino a San Petersburgo, al encuentro de su hijo y de su esposo, Karenin. Pero los pensamientos la buscan constantemente y no puede leer, no se puede concentrar. Y esa escena de esta mujer intentando leer, intentando hacer otra cosa, intentando que su mente se aparte de lo que ha ocurrido con Bronsky y fracasando constantemente en una especie de estado de ansiedad o de desorden o de inquietud constante, es magistral. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esta escena se desarrolla en el capítulo 29 de la primera parte. El fragmento es el siguiente. Yo lo he citado en la página 139 y va hasta la 141. Se lee lo siguiente. Ana ocupó su asiento al lado de Anushka y examinó el coche cama envuelto en una suerte de semipenumbra. Gracias a Dios, mañana veré a Seriosha y a Alexei Alexandrovich, y mi agradable vida de antaño retomará su curso habitual. Sumida aún en ese estado de preocupación en el que se encontraba desde la mañana, se entregó con placer a los minúsculos preparativos del viaje. Con sus manos ágiles y menudas abrió el saquito rojo, sacó un almohadón, se lo puso en las rodillas, se cubrió bien las piernas y se instaló cómodamente. Una señora enferma ya se estaba preparando para acostarse. Otras dos se pusieron a hablar con Ana, mientras una anciana gruesa se tapaba las piernas y se quejaba de la calefacción. Ana respondió a las dos señoras con un breve comentario, pero barruntando que la conversación no iba a ser muy interesante, pidió a Anushka la linternita, que enganchó en el brazo del asiento y sacó de su bolso una novelita inglesa y una plegadera. Al principio no pudo leer. Le molestaba el alboroto, las idas y venidas. Luego, cuando el tren se puso en marcha, le fue imposible no prestar atención a los ruidos. Luego la distrajo la nieve que golpeaba la ventanilla izquierda y se pegaba al cristal. El revisor, que pasó por allí bien arropado y cubierto de nieve, y los comentarios sobre la virulenta ventisca. Más adelante se convirtió todo en monótona repetición. Las mismas sacudidas, el mismo traqueteo, la misma nieve en la ventanilla, los mismos cambios bruscos de temperatura, los mismos rostros entrevistos en la penumbra, las mismas voces. Ana se concentró en la lectura. Anushka dormitaba, ya sosteniendo en las rodillas el saquito rojo con las manos enfundadas en guantes, uno de los cuales estaba roto. Ana se enteraba ahora de lo que leía, pero aquella lectura no le procuraba ninguna satisfacción. Tenía tantas ganas de vivir que le costaba conformarse con el reflejo de esas vidas ajenas. Si la heroína de la novela cuidaba de un enfermo, a ella le entraban ganas de entrar sin hacer ruido en la habitación donde aquel convalecía. Si un parlamentario pronunciaba un discurso, ansiaba ser ella quien tomara la palabra. Si Lady Mary galopaba en pos de su jauría, irritando a su nuera y asombrando a todos con su audacia, ella se moría por imitarla.
Pero, como no era posible, se forzaba a seguir leyendo, dando vueltas entre sus pequeñas manos a la lisa plegadera. El héroe de la novela estaba a punto de alcanzar la felicidad, entendida a la manera de los ingleses, un título de barón y una hacienda, y Ana deseaba trasladarse con él. De pronto tuvo la impresión de que aquel hombre debería avergonzarse, y ese mismo sentimiento se apoderó de ella. Pero, ¿por qué debía avergonzarse? ¿De qué me avergüenzo yo?, se preguntó entre asombrada y ofendida. Dejó el libro y se recostó en su asiento, apretando firmemente la plegadera con ambas manos. No había nada de lo que avergonzarse. Repasó uno tras otro sus recuerdos de Moscú. Todos eran hermosos, agradables. Se acordó del baile, de Vronsky, de su rostro enamorado y sumiso, de su modo de tratarlo. No había nada de lo que avergonzarse. No obstante, al evocar ese recuerdo, el sentimiento de vergüenza se agudizó, como si una voz interior le dijera, al pensar en Vronsky: caliente, muy caliente, te quemas. Bueno, ¿y qué?, se dijo, con decisión, cambiando de postura. ¿Qué significa esto? ¿Acaso temo mirar ese recuerdo cara a cara? ¿Por qué? ¿Es que entre este joven oficial y yo existen o pueden existir relaciones distintas a las que tengo con cualquier conocido? Sonrió con desprecio y volvió a coger el libro, pero ahora le resultó completamente imposible entender lo que leía. A lo largo de la novela va a ser muy interesante cómo Tolstoy profundiza en la subjetividad de Ana. Es una conciencia que a partir de cierto momento empieza a desordenarse. Al principio es medianamente ordenada porque Ana visita a los Oblonsky precisamente a raíz del engaño, del descubrimiento del engaño que ha habido de Dolly. Dolly ha descubierto que su esposo, Alexei Oblonsky, la ha engañado y esta pareja se va a separar. Y la única salida es justamente la visita de Ana, que conversa con Dolly para que perdone a Alexei, que es precisamente su hermano. Bueno, ese es uno de los únicos momentos en donde la conciencia de Ana es relativamente ordenada, pero a partir de allí en adelante, desde que conoce a Vronsky y se da todo el proceso de atracción, enamoramiento, pasión y después sentimientos mucho más ligados al declive, como la duda acerca de si él la ama o no, duda acerca de si ella le sigue gustando o no, la culpa en relación a su hijo, a su esposo, a la sociedad, la sensación de que nadie quiere estar con ella, de que todos la han abandonado. La conciencia de Ana se va haciendo cada vez más desordenada y más confusa, y Tolstoy es un experto en desarrollar esos desórdenes, esas dudas y esas incertidumbres en Ana Karenina. Bueno, esa es la tercera escena que quería compartir con ustedes. Quedan dos escenas para terminar este primer episodio, acerca de 5 momentos importantes en el primer tercio de la novela Ana Karenina. El cuarto episodio que me gustaría compartir con ustedes está en mi edición en la página 191. Está en la página 191. Y yo lo he titulado Alexei Karenin sospecha de Ana. En la página 100, va de la página 191, es un largo transcurrir de párrafos que va de la 191 a la 194, pero voy a leer solamente algunas partes. Y esta parte es interesante porque el personaje de Alexei Karenin, el esposo de Ana, el padre de Seriosha y esposo de Ana, empieza a sospechar que hay algo que está cambiando en relación con su esposa. Empieza a notarla cada vez más extraña, y la idea de que ella está pensando en otro hombre empieza a tomar cada vez más solidez en la conciencia de él. Bueno, y lo que nos narra Tolstoy en esta escena es cómo Alexei Karenin toma ese posible engaño de una manera muy llamativa. No le duele tanto que Ana lo deje de querer, que Ana lo engañe, sino que más bien, más que un dolor, es una incomodidad. Lo que él tiene es incomodidad ante el engaño de Ana. Incomodidad porque era un hombre que desde que se casó se enfocaba en cosas que le parecían realmente importantes. El trabajo, su lugar en la política, en la vida social de San Petersburgo. Y le parecía que el problema del amor
Era un problema ya resuelto con el matrimonio. Sin embargo, a partir de que empieza a percibir que Ana tal vez está pensando en otra persona, en otro hombre, descubre algo que no le gusta y Tolstoy lo desarrolla de una manera extraordinaria. Descubre la vida. La vida es eso a lo que él no había querido mirar. ¿Qué es la vida? La vida es que Ana tenía unos deseos, unos intereses y que podía irse en cualquier momento. Para él, lo mejor era estar en su trabajo y en sus actividades. Sin embargo, descubrir algo tan vulgar como un posible engaño le parece sumamente cansado y que entorpece toda su vida. Y eso le molesta. Y le molesta además el posible escándalo que se puede dar con el engaño de Ana. Y todo eso le parece muy cansado. Le parece que puede entorpecer todo el proyecto de vida que él tenía desde que se casó. Esa es la manera como él se relaciona con el engaño de Ana y es muy llamativo. Voy a leer el fragmento brevemente. Es un fragmento largo, pero creo que voy a citar algunos, no voy a citar todos, sino unas partes nada más. Fíjense cómo presenta Tolstoy al personaje de Alexei Alexandrovich Karenin, o Karenin, de la siguiente manera. Yo lo tengo aquí en la página 191 de mi edición. Esto es sí, ya en la segunda parte, capítulo 8 de la segunda parte. Encontramos lo siguiente. Alexei Alexandrovich no era un hombre celoso. En su opinión, los celos constituían una ofensa para la esposa, en quien había que tener confianza. Jamás se había preguntado en qué se basaba esa confianza, porque tenía la plena seguridad de que su mujer lo amaría siempre. Pero lo cierto es que no albergaba dudas, creía en su fidelidad y estaba seguro de que así debía ser. Y he aquí que de pronto, a pesar de estar convencido de que los celos eran un sentimiento vergonzoso y de que no debía renunciar a esa confianza, se daba cuenta de que se enfrentaba a una situación ilógica y absurda, y no sabía qué hacer. Alexei Alexandrovich se hallaba cara a cara con la vida, ante la posibilidad de que su esposa se hubiera enamorado de otro hombre, y eso le parecía incomprensible y desatinado, porque era la vida misma. Ocupado siempre de sus obligaciones profesionales, solo le había llegado un reflejo de la vida, y cada vez que se topaba con la vida de verdad, se echaba a un lado. Las sensaciones que le embargaban ahora se asemejaban a las de un hombre que está atravesando tranquilamente un precipicio por un puente y de pronto advierte que el puente se desmorona y que bajo sus pies se abre el abismo. Ese abismo era la vida real y el puente la vida artificial que había llevado Alexei Alexandrovich. Por primera vez se puso a pensar en la posibilidad de que su mujer se hubiera enamorado de otro hombre y se sintió horrorizado. Sin desvestirse, se paseaba ahora arriba y abajo por el sonoro parqué del comedor, iluminado por una sola lámpara, por la alfombra del salón oscuro, donde la luz solo se reflejaba en un retrato suyo de gran tamaño, recién terminado, que colgaba por encima del sofá, y por el despacho de Ana, con dos bujías encendidas que iluminaban los retratos de sus familiares y amigas, y unos cuantos cachivaches sobre su escritorio que ya se le habían vuelto familiares. Después de atravesar esa habitación, llegaba a la puerta del dormitorio y volvía sobre sus pasos. Y aquí hago un pequeño comentario, ¿no? Me parece que es importante decirlo antes de leer lo que continúa. La duda de Karenin acerca de cómo enfrentar el problema ante Ana. Cómo plantearle que siente esa inseguridad, esa incomodidad acerca de que, respecto de que ella lo esté engañando, porque él no está seguro. Entonces no sabe qué decirle. Hay una especie de incertidumbre porque él dice, ¿qué le voy a decir si no tengo pruebas? Y sin embargo estoy seguro de que hay algo que está ocurriendo. Y esos ires y venires en la conciencia de Alexei Karenin son fascinantes. Entre tantas idas y venidas, a veces hacía un alto, sobre todo al pasar por el comedor iluminado, y se decía, sí, es necesario tomar una decisión y acabar con esto de una vez. Tengo que exponerle mi punto de vista y la resolución que he adoptado. Y proseguía su paseo. Pero, ¿qué le voy a decir? ¿Acaso he decidido algo? Prosiguió al llegar al salón, sin encontrar una respuesta. Y a fin de cuentas, ¿qué ha sucedido? Se preguntó al dar la vuelta en el despacho. Nada. Ha estado un buen rato hablando con él. ¿Y qué?
Las mujeres hablan a menudo con hombres en sociedad. Por lo demás, si me dejo ganar por los celos, la humillaré a ella y me humillaré a mí mismo, se dijo al entrar en el despacho de Ana. Pero ese razonamiento, que tanto peso tenía antes, le pareció ahora muy poco sólido e insustancial. En la puerta del dormitorio se dio de nuevo la vuelta, y nada más poner el pie en el salón oscuro, una voz interior le murmuró que estaba equivocado y que, si los demás habían notado algo, es que algo había. Y al llegar al comedor volvió a decirse, sí, es necesario tomar una decisión, acabar con esto de una vez, exponerle mi punto de vista. Y ya en el salón, antes de girar, se preguntó, pero, ¿qué decisión? ¿Es que ha sucedido algo? Se respondió que no había pasado nada, y volvió a repetirse que los celos constituían una humillación para la mujer. Pero, al entrar de nuevo en el salón, estaba convencido de que había sucedido algo. Sus pensamientos, como su cuerpo, describían un círculo perfecto, sin llegar a nada nuevo. Bueno, es una escena también fascinante, la de las incertidumbres de Alexei Karenin. Esta escena continúa por varias páginas más, pero este fragmento me parece importante, ¿no? Las dudas. Por un lado, le parece que es un estorbo tan grande descubrir que su esposa, que Ana Karenina, puede sentirse atraída por otro hombre, algo en lo que él nunca había pensado, pero a la vez tiene la duda. ¿Qué le voy a decir? ¿Con qué pretexto? Estas incertidumbres acerca de los celos, de humillarla y humillarse a sí mismo. Bueno, todas estas emociones están en ese momento en el que Karenin, porque además lo hace, se anima a hablar con Ana, a confrontarla y a hablarle sobre la situación que él sospecha. Uno de los grandes momentos de Ana Karenina. Y entonces hemos llegado al final de este episodio con el último, la última escena, la última de estas 5 escenas de este primer tercio de Ana Karenina. Y esa escena es la siguiente. Esta escena está mucho después, yo la he situado, está en la página 395. Está en la página 395. Por supuesto, hay muchas otras escenas en las 200 páginas que estoy pasando, pero muchísimas otras. Yo podría mencionar que hay 50 o 70 escenas importantísimas en Ana Karenina, pero me gustaría terminar este episodio con esta última escena, y es el capítulo 22 de la tercera parte, página 395. Yo lo he titulado Bronsky se siente feliz antes de su entrevista con Ana. Bueno, en esta escena lo interesante es que ya la relación entre Bronsky y Ana se hace cada vez más sólida, cada vez toma más cuerpo, ya no es un arrebato o una simple ilusión. Ellos están más cerca y es inevitable que Ana renuncie a su familia, a su esposo, y que en ese impulso se una a Bronsky. Días antes, Bronsky ha tenido una carrera en los caballos, además otra escena memorable, la de la carrera de los caballos. Ya además ha ocurrido un incidente trágico con el caballo de Bronsky, y él todavía siente los dolores en el cuerpo. Él está paseando en un carruaje y está mirando a la naturaleza. Y en eso recuerda que se va a entrevistar con Ana, que la va a ver, que van a conversar. Y la mezcla de la expectativa ante el hecho de ver a Ana, en combinación con el dolor de su cuerpo, fruto del ejercicio que ha realizado al montar a caballo días antes, esa mezcla de la emoción más el dolor de su cuerpo lo hace sentir feliz, lo hace sentir vivo, al punto de que él se toca la pierna, que le duele, y se siente feliz de ese dolor, se siente vivo, se siente humano. Es uno de los grandes momentos también. Como decía, Tolstoy es un experto en narrar cómo se sienten las personas, con una manera tan sencilla pero a la vez tan certera que nos emociona a los lectores. Entonces voy a leer esa última escena, titulada Bronsky se siente feliz antes de su entrevista con Ana. Yo lo tengo en la página 395 y 396 de Ana Karenina. Leo el fragmento. La vaga conciencia de haber puesto en orden sus asuntos, el vago recuerdo de la amistad y los elogios de Serpuhovsky, que le consideraba un hombre necesario, y por encima de todo, la inminente entrevista con Ana, contribuyeron a que su estado de ánimo fuera inmejorable. El sentimiento era tan intenso que Bronsky no podía dejar de sonreír.
Bajó las piernas, las cruzó, se pasó la mano por la pantorrilla, todavía dolorida de la caída de la víspera y, echando la cabeza hacia atrás, respiró varias veces a pleno pulmón. «Ah, qué bien me encuentro, qué bien», se dijo. Ya antes había conocido esa suerte de satisfacción por su propio cuerpo, pero nunca se había querido tanto como ahora. Le agradaba percibir ese leve dolor en la pierna fuerte, así como el movimiento de los músculos del pecho al respirar. Hasta ese día despejado y frío de agosto, que tanto había desanimado a Ana, le parecía excitante y vivificante, y refrescaba su cara y su cuello, que le ardían después de las abluciones. El perfume de la brillantina de su bigote se le antojaba especialmente grato con aquel aire fresco. Todo lo que veía por la ventana del carruaje, envuelto en ese viento frío y puro a la pálida luz del atardecer, era tan fresco, alegre y fuerte como él mismo. Los tejados de las casas que brillaban con los rayos del sol poniente, los perfiles nítidos de las casas y las esquinas de los edificios, los escasos transeúntes y carruajes con los que se encontraba, el verdor inmóvil de los árboles y la hierba, los campos de patatas con sus surcos regulares, las sombras oblicuas que proyectaban las casas, los árboles, los arbustos y hasta las hileras de patatas. Todo era tan bello como un hermoso paisaje recién pintado y cubierto de barniz. Más deprisa, le dijo al cochero, asomándose a la ventana, y, sacando del bolsillo un billete de 3 rublos, se lo alargó cuando éste se volvió. La mano del cochero palpó algo al lado del farol, blandió el látigo, no silbó en el aire, que silbó en el aire y el coche rodó veloz por la calzada lisa. No necesito nada, nada más que esta felicidad, pensaba, contemplando el botón de marfil de la campanilla antes de las 2 ventanillas y representándose a Ana como la había visto por última vez. Cuanto más tiempo pasa, más la amo. Ahí está el jardín, de la quinta oficial de la señora Brede. ¿Dónde estará Ana? ¿Dónde? ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué me habrá citado aquí, utilizando para ello una carta de Betsy? Solo ahora se hacía esa pregunta, pero ya no había tiempo para lucubraciones. Le dijo al cochero que parara antes de llegar a la avenida. Abrió la portezuela, saltó en marcha y se internó en el paseo que conducía a la casa. No había nadie, pero al mirar a la derecha vio a Ana. Aunque llevaba el rostro cubierto por un velo, reconoció con alegría su manera de andar tan peculiar, la curva de los hombros y la posición de la cabeza, y sintió una especie de sacudida eléctrica. La conciencia de su propio cuerpo se hizo más aguda, desde los movimientos elásticos de las piernas hasta la leve oscilación de los pulmones, al respirar en el sutil cosquilleo de sus labios. Es otra de las escenas que me parecen tan emocionantes, ¿no? El entusiasmo, la alegría, la felicidad que siente Vronsky ante la expectativa que le ofrece la vida, que es estar con la mujer que él ama o por la que se siente muy atraído. Esa felicidad en combinación con la mirada del paisaje, de la naturaleza, todo le parece muy armónico y que tiene mucho que ver con la felicidad y además esa conexión que hace con la condición del cuerpo, con los dolores del cuerpo. El dolor del cuerpo lo hace sentir vivo y lo hace sentir más feliz todavía. Es uno de los grandes momentos, el quinto que he elegido en este primer tercio de la novela. Entonces, bueno, son estos 5 momentos los que quería abordar en este primer video. Como he mencionado, voy a hacer 3 videos de cada uno de 5 momentos que me han parecido importantes o que me parecen inolvidables en una novela como Ana Karenina. Vamos a ir, por supuesto, agregando comentarios como hemos hecho ahora. Quisiera cerrar solamente, y es un comentario que probablemente repita en los otros 2 videos que se publicarán las siguientes semanas. La gran capacidad de Tolstoy, esa gran capacidad de desarrollar de manera tan simple, con gran fluidez, con un lenguaje muy ágil además, porque Tolstoy trabaja constantemente esas oraciones con puntos seguidos, no subordina demasiado oraciones, sino que coloca oraciones muy, muy independientes, mayúsculas, puntos seguidos, mayúsculas y puntos seguidos, en 12 palabras o 15 palabras. Entonces la manera de narrar también transcurre de manera muy fluida y muy simple. Y con esa simpleza consigue abordar la condición humana en todas sus emociones.
Tolstoy sabe cómo narrar cuando alguien se siente feliz. Sabe narrar cómo se siente alguien frustrado o inseguro respecto del futuro. Sabe narrar cómo se siente alguien después de la soledad, de la tristeza, del abandono. Todo eso lo sabe narrar Tolstoy. No aborda los recursos que sí veremos para abordar subjetividades en muchas de las novelas representativas del siglo XX, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cómo desarrolla, por ejemplo, Virginia Woolf a la señora Ramsay en Alfaro, la subjetividad de la señora Ramsay, sus angustias, sus sentimientos. Bueno, en la novela, en buena parte de la novela del siglo XX, hay unos recursos de experimentación y de modificación de las oraciones para capturar esa subjetividad. Y lo mismo podemos mencionar, por ejemplo, en novelas muy representativas del siglo XX, como Gregor Samsa en La Metamorfosis, cómo se narra ese personaje, o por ejemplo Joe Christmas en Luz de Agosto, también sus subjetividades. Tolstoy no recurre a esos experimentalismos o modificaciones formales para capturar la subjetividad de los personajes. Y sin embargo, con esa simpleza, con esa sencillez de palabras y de construcciones de oraciones, logra captar lo esencial, las contradicciones, las inseguridades del ser humano. Creo que es uno de los grandes logros de esta novela y una de las razones por las que me parece es verdaderamente inolvidable. Les recomiendo leer o releer, si la han leído antes, Ana Karenina. Es una novela que creo marca un antes y un después en la vida de cualquier lector. La próxima semana vamos a abordar 5 escenas más de Ana Karenina, escenas que van desde la página 437 hasta escenas que se pueden encontrar en la página 624. Bueno, vamos a dejar aquí este episodio. Nos vemos la próxima semana para los siguientes 5 episodios sobre Ana Karenina. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.